¿Qué tal? Hoy vamos a explorar un verdadero choque de titanes, un enfrentamiento que, de verdad, cambió la escala de la guerra para siempre. Sí, estamos hablando de la batalla de Kursk. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque no fue solo una batalla. Fue de hecho el punto de quiebre de todo el frente oriental. Todo, absolutamente todo, se decidió en una sola y gigantesca confrontación en el verano de 1943. A ver, para poner un poco de contexto, después de la tremenda derrota alemana en Stalingrado, ambos ejércitos, estaban conteniendo la respiración, preparándose para la siguiente gran jugada. Se podía sentir la tensión en el aire, y el destino de millones de personas estaba a punto de decidirse en un pedacito de tierra. Muy bien, entremos en materia. Todo esto arranca con un problema casi geográfico, ahí en el mapa, una especie de anomalía en la línea del frente, que era imposible de ignorar. Pensemos en esto. La línea del frente es como una cuerda bien tensa. Bueno, el saliente de Kursk era como si alguien hubiera empujado con fuerza esa cuerda hacia el oeste, creando un bolsón gigante, una protuberancia enorme. Y claro, ese saliente estaba hasta el tope de tropas soviéticas. Era literalmente una espina clavada en el costado del ejército alemán. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque este saliente era un problema, pero también una oportunidad. Dependía de quién lo mirara. Para el alto mando alemán, era una invitación clarísima para atacar. Vamos a cortar la base de ese bolsón y atrapamos a casi 1 millón de soldados. Pero para los soviéticos, con el mariscal Zhukov a la cabeza, era todo lo contrario. Era el lugar perfecto para tender una trampa monumental. Así que frente a este dilema, los alemanes tomaron una decisión: apostarlo todo. Y su plan tenía un nombre que sonaba, impenetrable: Operación Ciudadela. Miren, esta cita de Hitler lo resume perfectamente. No se trataba de un ataque más. No. Era la última gran apuesta para, de una vez por todas, cambiar el rumbo de la guerra en el este. La presión sobre los generales, sobre los soldados, era brutal. Fallar, simplemente, no era una opción. El plan en sí era un clásico, un movimiento de pinza, súper audaz, y en el papel bastante simple. La idea era: 2 fuerzas blindadas gigantescas atacan al mismo tiempo, una por el norte y otra por el sur del saliente. El objetivo: encontrarse justo detrás al este de Kursk y ¡pum!, cerrar la trampa. Y claro, para que esto funcionara, los alemanes traían sus nuevos juguetes, su nueva generación de armas. Hablamos de los tanques Panther y los temibles Tiger. En teoría, estas máquinas eran muy superiores a casi cualquier cosa que tuvieran los soviéticos. Eran más grandes, tenían mejor blindaje, cañones más potentes. Toda la apuesta alemana se basaba en que esta ventaja tecnológica sería el factor decisivo. Pero mientras los alemanes afilaban su martillo, los soviéticos estaban construyendo un yunque. Y no cualquier yunque, uno de proporciones, digamos, bíblicas. Y aquí viene algo clave. Gracias a una red de espionaje súper efectiva, los soviéticos lo sabían prácticamente todo de la Operación Ciudadela. Sabían dónde iban a atacar los alemanes, cuándo y con qué. Así que tomaron una decisión muy audaz. En vez de lanzar un ataque preventivo, decidieron prepararse para recibir el golpe. Entonces, ¿cuál fue el plan soviético? No construir una sola línea de defensa. No, construyeron una trampa mortal, en capas, muchísimas capas. La estrategia se conoce como defensa en profundidad. La idea era básicamente invitar a los panzers alemanes a meterse en un laberinto de pura destrucción. Primero, se toparían con campos de minas gigantes. Si sobrevivían a eso, los esperaban trincheras llenas de cañones antitanque y tanques T-34 escondidos. La ofensiva alemana se iría desangrando, ¿se entiende? Perdiendo hombres y tanques a cada metro, hasta quedar debilitada, lista para el golpe de gracia de la reserva estratégica que aguardaba. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta fortaleza, hablemos de números. ¿Listos? 500.000 de minas antitanque. ¡500.000! Eso es una densidad de casi 1.500 minas por cada kilómetro cuadrado del frente. ¡Una locura! Y seguimos. En total, más de 2 millones de soldados.
2 millones concentrados en esa pequeña área. Es una cifra que de verdad cuesta hasta imaginar. Y si hablamos del equipo, la cosa se vuelve todavía más increíble. Tratemos de visualizar ese campo de batalla. Más de 6.000 tanques y cañones de asalto, 4.000 aviones en el cielo y el ruido ensordecedor de más de 20.000 piezas de artillería. Jamás, ni antes ni después, se ha visto una concentración de poder militar así en un solo lugar. Y bueno, con el escenario ya listo, llegó el momento de la verdad. La famosa fuerza imparable estaba a punto de chocar contra el objeto inamovible. El 5 de julio, los alemanes lanzaron el ataque, y tal como los soviéticos lo habían previsto, el avance fue una verdadera carnicería. Los tanques Tiger y Panther eran bestias, sí, pero resultaron ser muy vulnerables a las minas y a los ataques por los costados. Después de una semana de combate brutal, todo llegó a su punto culminante cerca de un pueblo llamado Prokhorovka. Lo que pasó en Prokhorovka fue un infierno de acero. No hay otra forma de describirlo. Cientos y cientos de tanques alemanes y soviéticos chocando en un campo abierto, a quemarropa. Una batalla caótica, brutal. Los T-34 soviéticos, que eran más débiles uno a uno, usaron su mayor número y su velocidad para pegarse a los Panzers. Convirtieron la batalla en una especie de pelea a cuchillo, pero entre gigantes de metal. Y al final de ese día, aunque los dos bandos sufrieron pérdidas espantosas, el resultado era claro. El ataque alemán había sido frenado en seco. Esta frase del mismísimo creador de las fuerzas Panzer, Heinz Guderian, lo dice todo. Es la cruda realidad para Alemania. Su punta de lanza se había quebrado. Pero ojo, el verdadero significado de esta batalla no es quién perdió más hombres o tanques, sino quién podía darse el lujo de perderlos. A simple vista, las bajas soviéticas fueron más altas, ¿sí? Pero lo crucial está en el resultado final. La Unión Soviética, con su enorme población y su industria a toda máquina, podía reemplazar esos hombres y esos tanques. Alemania simplemente no podía. Habían perdido a sus tripulaciones de élite, a sus veteranos y sus tanques más nuevos y avanzados. Eran pérdidas irreemplazables. Y eso dejó a la Wehrmacht paralizada. Y esa, precisamente, es la gran consecuencia de Kursk. A partir de este momento, el ejército alemán en el frente oriental estaría siempre a la defensiva. Se acabó. Su capacidad para lanzar esas grandes ofensivas estratégicas desapareció. Desde entonces, solo pudieron reaccionar a lo que hacían los soviéticos. Este gráfico lo deja clarísimo. Antes de Kursk, Alemania era la que atacaba, la que llevaba la iniciativa. Después de Kursk, el Ejército Rojo se convirtió en una apisonadora que ya no se detendría hasta llegar a Berlín. La balanza se había inclinado para siempre. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Porque, a ver, batallas como Stalingrado o el desembarco de Normandía siempre se llevan los titulares, ¿verdad? Pero muchos historiadores sostienen que fue aquí, en los campos de Kursk, donde la maquinaria de guerra alemana recibió ese golpe mortal, ese del que ya nunca se pudo recuperar. Entonces, ¿fue esta la batalla que de verdad selló el destino de la guerra? Es una pregunta que, sin duda, nos hace repensar lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por habernos acompañado.